Muy buenos días. Vamos a referirnos hoy al segundo de los autores que a consideración de la cátedra son de vuestro interés para este curso introductorio de Economía. En esta oportunidad, y también como aparece en el dossier de la Unidad 1, nos vamos a referir a Karl Heinrich Marx, más conocido como Karl Marx, un pensador alemán del siglo XIX. Vimos en la filmina anterior que según la clasificación schumpeteriana podía hablarse de pensamiento económico, análisis económico y sistemas de economía política. Es notable que el pensamiento de Marx intersecta estos tres conjuntos, porque por un lado hace análisis económicos basado en la escuela clásica, como veremos, por otro lado introduce reflexiones de carácter histórico, sociológico, antropológico, que se van de lo económico, son más bien extraeconómicas, pero que en su esquema de pensamiento armonizan perfectamente, y por otro lado es prácticamente el creador personal de un sistema de economía política que va a tener una vigencia de aproximadamente un siglo, el llamado socialismo. Así que estas explicaciones fueron brindadas en ese momento, por lo tanto las damos por sabidas, asumimos que ya han escuchado la primera presentación, escuchado y o visto la primera presentación. Dijimos ahí también que el pensamiento económico podía periodizarse en diferentes etapas, ¿sí? Entonces teníamos la primera etapa, que tenía que ver con la exposición fragmentaria o incidental, donde la economía carecía tanto de autonomía como de estatus científico. Esto era hasta el fin del medioevo. La segunda etapa, donde la economía adquiría autonomía, más no estatus científico, que va hasta mediados del siglo XVIII. Y la etapa que nos interesa ahora, que es el periodo de investigación sistemática que se inicia, en teoría, con la publicación en 1776 de la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, y que finalizaría hacia 1871 cuando aparecen los primeros textos en Europa de lo que vamos a ver en la próxima presentación, se va a llamar la revolución marginalista, o que hoy podríamos considerar como los inicios del pensamiento neoclásico. Sobreviene después la última etapa, la de perfeccionamiento analítico, que es la que estamos transitando y de la cual hablaremos también oportunamente. Durante el periodo de investigación sistemática, que es donde aparece el pensamiento de Marx, hay escuelas, que dijimos que eran un conjunto de individuos unidos en torno a una doctrina, con una ortodoxia económica, con publicaciones, con afán de ocupar cátedras en las universidades ya en este momento, y de influir en los gobiernos. Eso no lo dijimos, porque estas escuelas preconizan medidas de política económica que surgen de las teorías, y por lo tanto la influencia sobre los gobiernos no debe ser descartada. Ahí teníamos entonces la escuela clásica o liberal, inspirada en las ideas de Smith, sobre la que ya hablamos. Es necesario resaltar ahí una figura que es la de David Ricardo, que es considerado el principal discípulo, aunque no llegaron a conocerse, de Adam Smith. Más que nada por el tipo de razonamiento y la estructura que le dio a su obra, Los principios de economía política y tributación, publicados en 1817, y por la influencia que van a tener en diferentes escuelas de pensamiento posteriores. Después aparecían las escuelas antiliberales, entre las cuales estaba la escuela socialista. Ahí van a aparecer Marx y Engels, fíjense que están marcados en rojo al final, porque de alguna manera son como la culminación de la escuela socialista, ¿sí? Y van a absorber, por supuesto, ya veremos, herencias de sus predecesores. Y después un conjunto inorgánico de autores que van a influenciar en los marginalistas, en particular el Marshall, el autor que será el próximo al que le dedicaremos una presentación. Vamos entonces a hablar un poco de Marx, que vivió entre 1818 y 1883. El alemán había nacido en la Renania prusiana, una zona lindera al río Rin, que había sido incorporada a Prusia en 1815 después de la derrota napoleónica. Provenía de una familia judía y su padre era abogado, que se convierte a la religión luterana. Estudia en las universidades de Berlín y Bonn, sin embargo se recibe de doctor en filosofía
muy joven, en 1841, en otra universidad más liberal, diríamos, la Universidad de Jena. Ahí podemos ver a la derecha el facsímil de su diploma. En la universidad conoce el pensamiento filosófico de Hegel, un filósofo alemán muy importante, que para ese momento había fallecido y había generado una influencia muy importante entre los universitarios, y los más jóvenes se habían dividido en dos grupos, que por comodidad los autores llaman la izquierda y la derecha hegeliana. La derecha hegeliana, mientras que eran monárquicos, no era del agrado de Marx, y la izquierda hegeliana, los llamados jóvenes hegelianos, agrupaban a los que estaban en contra del absolutismo monárquico. Ahí estaba Marx. Piensa primero en una carrera académica, pero como su profesor favorito es expulsado, renuncia a la misma. Se dedica al periodismo y se vincula a las luchas de los socialistas en París en 1843-44. Ahí conoce a Engels, hijo de un poderoso industrial alemán. Descubren que sus ideas son muy similares y en 1848 dan a la imprenta el célebre Manifiesto Comunista, uno de los panfletos políticos más efectivos en la historia humana y más leídos, al menos 30 años después de su publicación. Al año siguiente se tiene que exiliar, ya explicaremos por qué, y va a vivir en Londres hasta el fin de sus días. Se tiene que exiliar porque va a participar en las jornadas revolucionarias en su país natal entre 1848 y 49 que fracasan y es expulsado de Prusia. Y no solo eso, sino que es privado de su nacionalidad. En el exilio va a trabajar intensamente durante muchos años en el Museo Británico, que es una inmensa biblioteca en la cual va a descubrir todo el pensamiento económico clásico y preclásico. Imbuido de esas nuevas ideas, publicará en 1867 el volumen 1 del Capital, que es su obra más conocida. Entre 1864 y 1872 participa en la fundación y en los vericuetos de la Asociación Internacional de Trabajadores o Primera Internacional, hasta que ésta migra su sede a Estados Unidos, lo cual disminuye un poco su producción teórica, que va a dejar inconclusa. Y esas obras van a tener que ser editadas por su amigo, mecenas, compañero de luchas y de ideas Federico Engels, y muerto este por Karl Kautsky, que había sido albacea testamentario de Engels. Esas obras, publicadas entre 1884 y 1911, completarán, de alguna manera, las ideas del Capital. Como todo pensador, Marx absorbe influencias anteriores, de pensadores que le precedieron. Hay una frase de Newton muy conocida que dice que un enano subido a la cabeza de un gigante ve más lejos. En la metáfora de Newton, los gigantes son los hombres del pensamiento que nos precedieron, y nosotros seríamos los enanos. Lenin en 1913 estableció una triple influencia en un artículo célebre sobre el pensamiento de Marx. En primer lugar, la filosofía clásica alemana, incluyendo a Kant, Fichte, el nombrado Hegel, y a Feuerbach, un discípulo de Hegel, del cual hereda la idea de la alienación o enajenación del trabajador. La segunda influencia es todas las corrientes de pensamiento socialistas. Socialista viene del latín socius, quiere decir compañero, que habían aparecido en Europa, diríamos, entre la Revolución Francesa y 1848. Aunque Lenin habla del socialismo francés, las influencias sobre Marx exceden a esa nacionalidad. Y por último, y esto es lo que nos interesa, la economía política clásica británica, en particular Ricardo y sus herederos, una corriente menor llamada socialistas ricardianos, que son los que idearon algunas de las cosas que se le atribuyen a Marx, como la plusvalía, la explotación y el ejército industrial de reserva. Hay una cuarta influencia que no es menor y es la de la literatura clásica europea. Marx era un lector omnívoro y todos sus textos y aún sus cartas privadas están empapadas de citas textuales de Alighieri, de Shakespeare y de Goethe. Fíjense ustedes, autores que le precedieron en distintas épocas. La teoría de Marx se denomina materialismo histórico. Es una concepción de la historia sobre la base material. En efecto, para Marx,
es la economía, es decir, la producción y reproducción y satisfacción de las necesidades humanas, lo que condiciona todo lo demás. Él observa, analizando la historia europea, que siempre han existido lo que se llamaba desde Smith fuerzas productivas, que nosotros identificamos hoy con los factores productivos y la tecnología, y ciertas relaciones de producción, consagradas jurídicamente o por la violencia, que ponen un límite, dice Marx, al crecimiento de las fuerzas productivas. Por lo tanto, la relación entre, no la relación, sino la diferente estructuración que se da entre fuerzas productivas y relaciones de producción configuran un modelo de sociedad que Marx denomina modo de producción. Esa base o infraestructura económica es la que condiciona todo lo demás, denominada en la jerga de Marx superestructura. Las instituciones gubernamentales, el derecho, la religión, la ideología, etc. Esta es la pirámide, ¿no?, muy consagrada y muy estudiada, que está tomada del texto citado en la referencia. Lo que no ha quedado muy enfatizado es qué retroalimentación hay entre la superestructura y la estructura. Por ejemplo, en el aspecto tecnológico, porque los avances tecnológicos son producidos por individuos que han sido educados en instituciones superestructurales. Así que hay ahí una retroalimentación o feedback, por su expresión anglosajona. Al aplicarlos al estudio económico de Europa, él descubre que ha habido 4 modos de producción sucesivos, a los que denomina comunismo primitivo, que es la sociedad, digamos, del hombre de las cavernas, donde no hay excedente económico y apenas hay subsistencia, y las sociedades que denomina esclavista, feudal y capitalista, que son modos de producción sucesivos, cada uno de los cuales es más progresista o progresivo respecto del anterior. Por supuesto que el objetivo de Marx es estudiar el modo de producción que él está enfrentando, que es el capitalismo. Ese modo de producción, y aquí vamos a ver otra herencia del pensamiento clásico, se estructura de la siguiente manera. Hay 2 clases sociales que son antagónicas. Por un lado, los capitalistas o burgueses, que son dueños del capital, que es un conjunto de bienes, a veces expresados monetariamente, pero también es una relación social de dominación, por la cual obtienen una ganancia. Y por otro lado tenemos los trabajadores o proletarios en la jerga socialista, que son dueños del trabajo, o mejor dicho, son dueños de una mercancía, que es la única que tienen, porque carecen de toda propiedad, que es su fuerza de trabajo, a cambio de la cual reciben un salario. Fíjense que han desaparecido en esta presentación los terratenientes, porque lo que Marx analiza es una economía de carácter industrial, donde los terratenientes no tienen prácticamente ningún papel. ¿Cuál es el objetivo principal de Marx al estudiar el capital? Bueno, es descubrir lo que él llama las leyes del movimiento capitalista. Para Marx, cada modo de producción tiene sus propias leyes, esto es, no hay leyes inmutables y eternas que rijan la economía como piensa la doctrina neoclásica. Esas leyes son más bien tendencias que pueden observarse y que él analiza, digamos, de datos y de fuentes que obviamente en Londres le son fácilmente asequibles, porque Londres es la capital mundial del capitalismo en su momento, es la sede del país donde la revolución industrial se dio primero y ha avanzado hasta sus extremos lógicos. Ahora bien, como buen socialista, y esta es una herencia de sus predecesores, él considera que la propiedad privada es la fuente de la explotación y de la división del trabajo. En su concepción, abolida la propiedad privada, paulatinamente la división del trabajo, al menos en la forma en que Smith la había estudiado, se iría aboliendo paulatinamente. Para que haya crecimiento económico tiene que haber acumulación de capital, exactamente igual que en Smith. Pero a diferencia de Smith, la acumulación de capital surge de una ganancia que se basa en la explotación de la fuerza de trabajo de los asalariados.
esa apropiación, ese trabajo no remunerado, es llamado plusvalía o plusvalor en los textos más modernos. Por lo tanto, el capitalismo es un modo de producción basado en la compra y venta de fuerza de trabajo. Los asalariados la venden, los capitalistas la compran para producir mercancías y después obtener ganancias con las cuales acumularán capital. El capitalismo resulta ser así también, en la visión historicista de Marx, un modo de producción tan transitorio como los anteriores, que va, por sucesivas crisis, a extinguirse fruto de sus contradicciones, y el proletariado, es decir, la clase obrera, será la heredera de esa sociedad a través de su organización en un partido de clase que podrá conquistar el poder. ¿Por qué podrá conquistar el poder? Porque hay una conclusión política de esta infraestructura económica de la que hablábamos antes que obtiene Marx. Marx dice que en los modos de producción que generan excedentes hay una clase social que se apodera del excedente por diferentes mecanismos, incluyendo la violencia. Por lo tanto, la lucha de clases entre las clases que generan el excedente y las clases que se apropian del excedente es el motor de la historia. Luego, el Estado que constituyan las clases que se apoderan del excedente aparece como un órgano de opresión de la clase dominante. Por lo tanto, el partido de clase del proletariado, a través de una revolución más o menos violenta, deberá paulatinamente abolir el Estado. Marx deduce que el socialismo y el comunismo no son sinónimos, sino que son etapas posteriores de la evolución. No me atrevo a llamarlas modos de producción, porque son formas de organización social no antagónicas, en las cuales, en la primera, serán extinguiendo paulatinamente las diferencias de clases, y en la segunda será la sociedad sin clases, el reino de la libertad, decía Marx, y un mundo donde en teoría no existiría el problema económico de la escasez. ¿Por qué es tan importante, y con esto vamos a concluir, la idea de la fuerza de trabajo? Porque en Marx, a diferencia de Smith y de Marshall, como veremos después, todo valor de las mercancías, es decir, de los bienes producidos para ser vendidos en el mercado, proviene del trabajo incorporado al mismo, sea el trabajo directo a través del pago salarial o sea el trabajo indirecto que está incorporado en los bienes de capital y en los insumos que se utilizan en la producción del mismo. Como ustedes comprenderán, este pensamiento heredado de la escuela clásica tuvo que ser muy criticado por los economistas posteriores para, de alguna manera, no convertirse en socialistas, digamos. Porque, como dijo claramente un economista alemán opositor a Marx, tanto la escuela clásica como Marx abrevan en los mismos principios económicos. Bueno, espero que haya sido de su interés esta grabación y me excuso por la duración.